En esta ocasión nos adentramos en un profundo misterio, un misterio que ha fascinado y aterrorizado al mundo por más de un siglo. Prepárense para un viaje al oscuro corazón del Londres victoriano, donde las calles empedradas y la niebla espesa esconden secretos sangrientos. Acompáñenos a desentrañar la historia de Jack el Destripador. Un asesino serial, sí, un asesino serial cuya leyenda se ha forjado en la brutalidad de sus crímenes y la imposibilidad de revelar su identidad. Exactamente, 5 mujeres, conocidas como las víctimas canónicas, fueron brutalmente asesinadas en el otoño de 1888 en el distrito londinense de Whitechapel. Y aunque hubo otros asesinatos sin resolver en la zona, estos cinco casos se atribuyen a Jack el Destripador. ¿Por qué? Por la similitud en su modus operandi y la hazaña con la que se cometieron. Es crucial entender el contexto social de Whitechapel en aquella época. Imagínense calles atestadas, pobreza extrema, prostitución rampante y una sensación de inseguridad constante. Este era el escenario en el que Jack el Destripador acechaba a sus víctimas. Y la desesperación de la zona proporcionaba un manto de anonimato perfecto para sus actos. Empecemos por el principio. ¿Quiénes eran estas 5 mujeres? ¿Y qué sabemos de sus muertes? La primera víctima fue Mary Ann Nichols, encontrada en Bucks Row el 31 de agosto de 1888. Su garganta había sido cortada de manera profunda y su abdomen presentaba varias heridas de arma blanca. La brutalidad del ataque conmocionó a la policía, pero lo que no sabían era que este era solo el comienzo de una serie de asesinatos aún más macabros. Entiendo que la violencia fue escalando con cada víctima. ¿Qué puedes contarnos sobre el caso de Annie Chapman, la segunda víctima? El cuerpo de Nikki Chapman fue descubierto el 8 de septiembre en Hanbury Street. Al igual que Mary Ann Nichols, su garganta había sido cortada, pero en este caso el asesino había ido mucho más lejos. Le habían destripado completamente con sus intestinos colocados sobre su hombro derecho. Este nivel de mutilación llevó a la policía a considerar que el asesino podía tener conocimientos anatómicos, quizás un carnicero o incluso un cirujano. Es escalofriante pensar en la precisión de las heridas y la sangre fría del asesino. Y a partir de este punto, el pánico en Whitechapel se intensificó, ¿no es así? Sin duda. La prensa sensacionalista de la época no dudó en explotar el horror de los crímenes. Publicaban detalles escabrosos y alimentaban el miedo entre la población. Y justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, llegó una noche que se conocería como el doble evento. El doble evento. Suena como algo sacado de una película de terror. Lamentablemente, la realidad superó a la ficción. El 30 de septiembre, Jack, el Destripador, atacó 2 veces en una sola noche. Primero a Elizabeth Stride, cuyo cuerpo fue hallado en Dockfields Yard con la garganta cortada, pero sin las mutilaciones abdominales que caracterizaban a los crímenes anteriores. Algunos creen que el asesino fue interrumpido antes de poder continuar con su ritual macabro. Es decir, que la posibilidad de ser descubierto no detuvo al destripador. ¿Qué pasó con la segunda víctima de la noche? Apenas una hora después del hallazgo del cuerpo de Elizabeth Stride, la policía encontró a Catherine Eddowes en Mitre Square. Esta vez, el asesino sí había tenido tiempo de llevar a cabo sus brutales mutilaciones. La escena era dantesca. El rostro de Eddowes estaba desfigurado, su abdomen abierto, y le habían extraído un riñón y parte del útero. El horror de esta doble matanza sumió a Londres en un pánico sin precedentes. Y me imagino que la policía estaba bajo una presión enorme para encontrarlo. ¿Qué métodos utilizaron en su investigación? La policía de la época, hay que recordar, no contaba con las herramientas que tenemos hoy en día. Realizaron interrogatorios puerta a puerta, buscando testigos que hubieran visto algo sospechoso. Analizaron las escenas del crimen en busca de huellas dactilares o cualquier otra evidencia. Aunque con las técnicas rudimentarias de la época, sus posibilidades eran limitadas. Y por supuesto investigaron a cualquier persona que pareciera sospechosa, desde carniceros hasta doctores, basándose en la naturaleza de las heridas y el perfil del asesino que estaban construyendo. Hablando de perfiles, ¿qué nos dice la ciencia forense sobre la mente de Jack, el Destripador? Uno de los documentos más fascinantes de este caso es el informe del Dr. Thomas Bond, un cirujano de la policía que examinó las escenas del crimen y los cuerpos de las víctimas. Bond elaboró un perfil psicológico del asesino, describiéndolo como un individuo solitario, probablemente de mediana edad, con ataques periódicos de manía homicida y erótica. Sus conclusiones apuntaban a un hombre con cierto conocimiento anatómico, pero no necesariamente un profesional de la medicina. Bond creía que las mutilaciones eran producto de una perversión sexual y que el asesino obtenía placer del sufrimiento de sus víctimas. Esa descripción nos pinta un panorama realmente oscuro.
Y justo cuando la policía intentaba seguir las pistas que tenían, Jack el Destripador añadió un nuevo elemento a su macabro juego. Las cartas. Las cartas. Esos mensajes que aterrorizaron a Londres y que hasta el día de hoy, siguen generando debates sobre su autenticidad. Cartas que no solo aumentaban el miedo, sino que también se burlaban de la policía y la prensa. Cuéntanos más sobre ellas. De las cientos de cartas que se recibieron, hay tres que destacan por su contenido y su posible conexión con el asesino. La primera, conocida como Dear Boss, fue enviada a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre. En ella, el autor, que se hace llamar Jack el Destripador, por primera vez se burla de la policía por su ineficacia y amenaza con enviar las orejas de una de sus próximas víctimas. Una amenaza que afortunadamente no se cumplió. Pero el hecho de que la carta llegara antes del doble evento y que mencionara la mutilación de orejas, que fue parcialmente realizada en Catherine Erules, dio a la misiva una credibilidad escalofriante. ¿Qué hay de las otras dos cartas? La segunda carta, la postal Saucy Jackie, fue enviada el 1 de octubre, justo después del doble evento. Escrita con una caligrafía similar a Dear Boss, describe los asesinatos con un lenguaje vulgar y burlón, dando la impresión de que el autor disfrutaba jugando al gato y al ratón con la policía. Y por último tenemos la carta que probablemente sea la más perturbadora de todas, desde el infierno. Esta carta, enviada el 15 de octubre a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, iba acompañada de una caja que contenía la mitad de un riñón humano preservado en alcohol. El autor afirmaba haberle extraído el riñón a una de sus víctimas y haberlo frito antes de comerse. Es increíble la sangre fría con la que el destripador actuaba. No solo asesinaba, sino que se deleitaba con el terror que infundía. Exacto. Y la carta, desde el infierno, con su contenido macabro y su caligrafía diferente a las anteriores, ha generado un intenso debate sobre su autenticidad. Algunos creen que fue escrita por el verdadero Jack el Destripador, mientras que otros la consideran una broma macabra de algún oportunista que buscaba sumarse al pánico colectivo, ¿no? Sea cual sea su origen, las cartas son un reflejo del impacto psicológico que el caso de Jack el Destripador tuvo en la sociedad londinense. No solo alimentaron el miedo y la paranoia, sino que también contribuyeron a crear la imagen del asesino como una figura mítica, una especie de fantasma que se movía con total impunidad en la niebla del East End. Un fantasma que, a pesar de los esfuerzos de la policía y la obsesión del público, nunca pudo ser atrapado. Y mientras la policía perseguía sombras en las calles de Whitechapel, la prensa se convirtió en un actor principal en este macabro drama. Es cierto, los periódicos de la época encontraron en Jack el Destripador una mina de oro. ¿Cómo influyó la cobertura mediática en la percepción del caso y en investigación? Imagínate la vorágine de información, especulaciones y rumores que inundaban las páginas de los periódicos. La prensa, con su afán de vender más ejemplares, no dudó en exagerar los detalles de los crímenes, publicando ilustraciones escabrosas y creando una atmósfera de terror que se extendía mucho más allá de las fronteras de Whitechapel. La prensa, como un monstruo que se alimentaba del miedo, creciendo con cada titular sensacionalista. Exactamente. Y la proliferación de información, a menudo contradictoria o infundada, dificultaba aún más la labor de la policía. Los detectives se veían abrumados por la cantidad de pistas falsas, sospechosos improbables y testimonios poco fiables que circulaban en los medios de comunicación. Es decir, que la prensa, en lugar de ayudar a resolver el caso, lo convirtió en un espectáculo morboso, un circo mediático. Sin duda. Y la imagen de Jack el Destripador, construida a base de titulares sensacionalistas y especulaciones sin fundamento, se fue distorsionando hasta convertirse en una figura casi mítica, un demonio que acechaba en la oscuridad. Y mientras tanto, las mujeres de Whitechapel vivían con el miedo constante de convertirse en la próxima víctima. ¿Cómo afectó la ola de crímenes a la vida cotidiana de la comunidad? El terror se apoderó de las calles. Las mujeres, especialmente las que se veían obligadas a trabajar en la prostitución, sentían que estaban a merced del asesino. Muchas evitaban salir solas por la noche, y las que no tenían otra opción lo hacían con el corazón en la garganta, mirando constantemente por encima del hombro. Es terrible pensar en la angustia.
la angustia que vieron vivir esas mujeres. Y en medio de esa paranoia colectiva, ¿cómo reaccionó la sociedad ante la incapacidad de la policía para encontrar al culpable? La frustración y la indignación crecían con cada nuevo crimen. La gente criticaba la ineficacia de la policía, acusándola de no tomar en serio los asesinatos y de no hacer lo suficiente para proteger a las mujeres de Whitechapel. ¿Y esa desconfianza hacia las autoridades tuvo alguna consecuencia tangible? Sí. Ante la falta de resultados por parte de la policía, un grupo de ciudadanos decidió tomar cartas en el asunto. Se formó el Comité de Vigilancia de Whitechapel, una organización de voluntarios que patrullaban las calles por la noche buscando cualquier pista que pudiera llevar a la captura de Jack el Destripador. Un ejemplo claro de cómo el miedo y la desesperación pueden impulsar a la gente a tomar la justicia por su propia mano. Pero, volviendo a las cartas, mencionaste que su autenticidad ha sido objeto de debate. ¿Qué elementos se han utilizado para intentar verificar su origen? Los investigadores han utilizado diversas técnicas para analizar las cartas, desde el análisis grafológico hasta la comparación de la tinta y el papel con otros documentos de la época. También se han realizado análisis de ADN en las cartas que contenían material biológico, como la saliva del sobre o el riñón que se envió a George Moxley. ¿Y qué han revelado estos análisis? ¿Se ha podido confirmar si alguna de las cartas fue realmente escrita por Jack el Destripador? Lamentablemente, los resultados no han sido concluyentes. El paso del tiempo, la manipulación de las cartas por parte de investigadores y curiosos, y la falta de tecnología en la época de los crímenes, hacen que sea extremadamente difícil obtener pruebas irrefutables. Entonces, podríamos decir que las cartas, más que una pista para encontrar al asesino, son un reflejo de la fascinación que el caso generaba. Sin duda. Las cartas, ya sean auténticos o no, contribuyeron a crear la imagen de Jack el Destripador como un personaje enigmático, inteligente y que disfrutaba burlándose de las autoridades. Y esa imagen, alimentada por la prensa sensacionalista, se ha mantenido viva hasta nuestros días. Exacto. Jack el Destripador se ha convertido en un icono de la cultura popular, inspirando libros, películas, series de televisión y obras de arte. Pero más allá de la fascinación por el misterio, es importante recordar que este caso tuvo víctimas reales, mujeres cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas. Es fundamental que no olvidemos sus nombres, sus historias y el contexto social en el que se produjeron los crímenes. Las cinco víctimas canónicas de Jack el Destripador eran mujeres pobres que vivían en condiciones precarias y se veían obligadas a trabajar en la prostitución para sobrevivir. Mujeres que en muchos casos fueron ignoradas o marginados por la sociedad de la época. Y sus muertes, además de ser una tragedia individual, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad victoriana. El caso de Jack el Destripador nos obliga a reflexionar sobre las desigualdades sociales, la violencia de género y la importancia de proteger a los más vulnerables. Y mientras seguimos explorando este oscuro capítulo a la historia, es importante mantener presente la memoria de las víctimas y las lecciones que podemos aprender de sus trágicas muertes. Ahora, con la imagen de estas mujeres en mente, vayamos un poco más allá de los titulares sensacionalistas y las especulaciones. ¿Qué nos dicen las mutilaciones sobre la mente del asesino? Las mutilaciones, sin duda, son uno de los elementos más perturbadores del caso. Su brutalidad y precisión han llevado a los investigadores a plantear diversas hipótesis sobre la motivación del asesino y sus posibles conocimientos anatómicos. Algunos creen que Jack el Destripador era un carnicero, un cirujano, o incluso un estudiante de medicina, debido a la forma en que extraía órganos y la aparente familiaridad con la anatomía humana. Es escalofriante pensar que alguien con esos conocimientos, pudiera utilizarlos para infligir tanto dolor y sufrimiento. Sin duda, y esa posibilidad
la de que el asesino fuera alguien con formación médica. Aumentó el terror en Whitechapel, ya que la gente se preguntaba quién entre sus vecinos, colegas o incluso familiares podía ser el monstruo que se escondía tras la máscara de respetabilidad. Una pregunta que más de un siglo después seguimos sin poder responder con certeza. ¿Hay una teoría que, a pesar de la falta de pruebas definitivas, te parezca más plausible que las demás? Es difícil elegir una teoría sobre las demás, ya que todas tienen sus puntos débiles y se basan en conjeturas y especulaciones. Sin embargo, hay algunas que, por la evidencia disponible o por las circunstancias del caso, parecen más probables que otras. ¿Podrías mencionar algunas de estas teorías y los argumentos que las sustentan? Por supuesto. Una de las teorías más populares es la que apunta a Walter Sickert, un pintor impresionista, conocido por sus retratos de prostitutas y por su fascinación por los bajos fondos londinenses. Sickert, el artista que retrataba la oscuridad de la ciudad, podría ser él mismo la encarnación de esa oscuridad. Es una posibilidad que ha sido explorada por varios investigadores. Algunos argumentan que la temática de sus obras, su conocimiento del East End y algunos detalles biográficos sospechosos lo convierten en un candidato plausible. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con los crímenes. Es decir, que el misterio de Jack el Destripador sigue sin resolverse. Así es. Y a pesar de los años transcurridos, el caso sigue fascinando e intrigando a investigadores y aficionados por igual. La falta de una respuesta definitiva nos obliga a seguir buscando, a seguir analizando las pistas, a seguir intentando comprender la mente de un asesino que se ha convertido en una leyenda. Una leyenda que nos recuerda que la oscuridad puede acechar en los rincones más inesperados, y que incluso en una ciudad tan iluminada como Londres, algunos secretos nunca serán revelados. Es que la figura de Jack, el Destripador, se ha convertido en un enigma que desafía el tiempo y la lógica. Exacto, hemos analizado las pistas, los perfiles psicológicos, las teorías, y sin embargo el misterio persiste. ¿Qué otros sospechosos han captado la atención de los investigadores a lo largo de los años? La lista es larga y abarca desde personajes marginales hasta figuras prominentes de la sociedad victoriana. Uno de los nombres que siempre surge es el de Montague John Norwich, un abogado y maestro de escuela que se suicidó en diciembre de 1888, poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador. ¿Y qué lo convierte en un sospechoso tan intrigante? Su perfil encaja con algunos elementos del caso. Era un hombre educado, con conocimientos anatómicos y que frecuentaba la zona de Whitechapel. Además, el hecho de que se suicidara poco después del último crimen ha llevado a algunos a pensar que pudo haber sido un acto de culpabilidad o desesperación por haber sido descubierto. Sin embargo, la falta de pruebas concretas que lo vinculen con los asesinatos deja un manto de dudas sobre su culpabilidad. ¿Hay algún otro sospechoso que haya generado tanta controversia como Druid? Sin duda, Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel y que padecía esquizofrenia paranoide, ha sido objeto de intensos debates. Algunos investigadores lo consideran el sospechoso más probable, basándose en testimonios de testigos que lo habrían visto cerca de las escenas del crimen, y en su historial de violencia contra las mujeres. Pero si había testigos, un historial de violencia, ¿por qué no fue detenido y juzgado en su momento? La falta de pruebas concluyentes y el temor a que
un juicio público desatara una ola de antisemitismo, hicieron que la policía dudara en acusarlo formalmente. El caso de Kosminski nos recuerda la complejidad de la investigación y la influencia de los prejuicios sociales en la época. Es realmente frustrante pensar que la identidad de Jack el Destripador podría estar oculta en los archivos policiales, entre testimonios confusos y pruebas inconclusas. ¿Qué nos dicen las teorías modernas sobre el caso? Se ha avanzado en la resolución del misterio gracias a las nuevas tecnologías. Los avances en el análisis de ADN han despertado la esperanza de encontrar una respuesta definitiva. En los últimos años se han realizado pruebas genéticas en algunas de las cartas atribuidas a Jack el Destripador, buscando rastros de ADN que pueden identificar. Y han tenido éxito esas investigaciones. Hemos logrado finalmente ponerle un rostro a esto. Los resultados, como en gran parte de este caso, han sido controvertidos. Algunos estudios afirman haber encontrado ADN que vincula a un sospechoso específico, mientras que otros cuestionan la validez de estas pruebas, argumentando que la contaminación de las muestras a lo largo de los años hace imposible obtener resultados fiables. Entonces podríamos decir que el misterio de Jack el Destripador sigue vivo. Sin duda. A pesar de los esfuerzos de la policía, los investigadores y los avances científicos, la verdadera identidad del asesino sigue siendo un enigma. El Destripador se ha convertido en un fantasma que perdura en el imaginario colectivo, un símbolo del mal que acecha en la oscuridad, y una advertencia de que algunos secretos pueden permanecer ocultos para siempre. Es fascinante y a la vez aterrador pensar que un misterio tan antiguo puede seguir cautivándonos. A pesar de los años transcurridos, seguimos buscando respuestas, analizando las pistas y debatiendo las teorías, ya que el Destripador, el monstruo sin rostro, nos recuerda que la oscuridad puede esconderse en los rincones más inesperados, y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino tan tortuoso como las calles de Whitechapel en una noche de niebla. Y mientras la leyenda de Jack el Destripador perdura, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la vida y la importancia de buscar la justicia, incluso cuando parece imposible alcanzarla. Una reflexión profunda para cerrar este viaje al oscuro corazón de Londres victoriano. Esperamos que hayan disfrutado de este deep dive en el mundo de Jack el Destripador, un caso que a pesar de la brutalidad y el misterio que lo envuelve, nos deja con la necesidad de seguir buscando, de seguir preguntando y de seguir explorando los secretos que la historia nos ofrece.